8:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer la situación económica del país desde una visión del Banco Central a propósito del informe que se refiere al ciclo económico y el sistema de indicadores compuestos económicos. Ha generado de alguna manera algunas observaciones respecto de que el Ecuador está en una etapa de recesión, luego de los resultados del primer trimestre, que hubo un crecimiento modesto, pero al final crecimiento. ¿Cuál es la situación que vive el país en estas condiciones, economista Avellán? Buen día. Buen día, estimado Miguel. Un gusto poderlos acompañar y compartir este espacio con ustedes para tratar un tema tan importante para la economía nacional como el reporte del ciclo económico publicado por el Banco Central del Ecuador. Un saludo cordial a la ciudadanía que nos sintoniza a través de Radio Democracia. Me gustaría, si usted me permite, empezar explicando qué es recesión para que la ciudadanía tenga claro a qué nos referimos. Y me gustaría citar una definición del Buró Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos, NBR por sus siglas en inglés, una institución centenaria y especializada en evaluar y analizar los ciclos económicos de la economía estadounidense, la cual sostiene que la recesión es básicamente un periodo relativamente cortos de descenso significativo en la actividad económica, explicado por un desempeño bajo de los principales indicadores económicos y financieros en una economía. Ahora, el desafío se presenta, Miguel, porque no tenemos dentro de la teoría macroeconómica un criterio único o una regla fija para identificar recesiones. Sin embargo, se utilizan dos criterios a través de los cuales se pueden identificar recesiones. De acuerdo al primer criterio, la recesión que experimentaba el Ecuador concluyó en diciembre del 2023 y de acuerdo al segundo criterio, la recesión concluyó en el segundo trimestre de este año, es decir, en junio del presente año, y la economía ya ha retomado la etapa de recuperación. Me voy a referir a los dos criterios. El primer criterio es utilizado generalmente por la prensa especializada en materia económica y financiera, el cual define recesión como dos o más trimestres consecutivos de contracción económica. De acuerdo a este criterio, la economía ecuatoriana reportó una recesión durante el tercer y cuarto trimestre del 2023. Esta recesión concluyó en diciembre del año pasado, considerando que la economía ecuatoriana, como usted mencionaba al inicio, reportó un crecimiento trimestral durante los primeros 3 meses de este año. Y de acuerdo a un segundo criterio, en el ámbito académico se utiliza el análisis del ciclo económico. Y el ciclo económico son básicamente las fluctuaciones de la producción en el corto plazo y de otras variables económicas relevantes respecto a la tendencia o en comparación al crecimiento de largo plazo de la economía. De esta manera, un ciclo económico completo está compuesto por una expansión, desaceleración, luego la recesión y finalmente la etapa de recuperación. El Ecuador durante el primer trimestre de este año, de acuerdo al reporte del ciclo económico que publicamos, porque recordemos que el Banco Central del Ecuador publica estadísticas e informes con rezagos entre 60 y 90 días porque debe recibir toda esta información de diferentes fuentes e entidades públicas, y este reporte hace referencia al primer trimestre del 2024, en el cual, de acuerdo al ciclo económico, la economía atravesaba una etapa recesiva, la cual, de acuerdo a estimaciones, concluyó en el segundo trimestre de este año, es decir, en junio del 2024, y a partir del tercer trimestre, es decir, desde julio,
inicia el proceso de recuperación, que es la etapa final del ciclo económico y forma parte ya de la etapa expansiva o de expansión. Entonces es importante tener presente esto, la temporalidad acerca de los reportes. Imaginémonos, Miguel, por un momento y a la ciudadanía también, que el ciclo económico y la actividad económica es una especie de película e historia. Los reportes del Banco Central del Ecuador son una foto. Esa foto no es la misma en la medida que la actividad económica continúa. El reporte del Banco Central del Ecuador hacía referencia al primer trimestre y también mencionaba acerca de la etapa recesiva, la cual consideramos concluyó en el segundo trimestre de este año, para iniciar la etapa de recuperación económica a partir del tercer trimestre, es decir, desde julio de este año. Quizás en este análisis, economista Avellán, usted ha precisado los conceptos. Quizás la confusión ha sido entre los términos de recesión y la etapa de recesión del ciclo económico. Sí, efectivamente. Y también el tiempo, ¿no? Es diferente decir una economía atravesó un periodo recesivo o de recesión durante los primeros 3 meses a decir que estamos en la actualidad en recesión, porque los reportes del Banco Central son una foto, y este en particular, una foto del nivel de actividad económica durante los primeros 3 meses de este año, realizando una estimación para los siguientes 3, pero tenemos contemplado que la economía ecuatoriana crezca 1% en el 2024, y dentro de esa previsión estaba considerado que el segundo semestre iba a ser un periodo de recuperación y que los primeros 6 iban a ser bastante complejos por la situación de liquidez tan apremiante y compleja que enfrentó el gobierno nacional al inicio del año. En cuanto al crecimiento económico, no se va a ver amenazado porque hay un ingrediente más que está en proceso, en calendario regresivo, el cierre del ITT, de la explotación petrolera en el bloque 43. Dentro de la previsión macroeconómica de 1% para el 2024 está considerado el cierre del ITT, porque así lo dispuso la consulta popular, y consideramos que es preferible ser conservadores. Sin embargo, nosotros, Miguel, desde el Banco Central alertamos previo a la consulta popular acerca de las consecuencias económicas para el país. No solo en términos monetarios, en donde se va a ver reflejado una reducción de las reservas internacionales como consecuencia de la disminución de las exportaciones petroleras, pero también un impacto para el gobierno nacional y para los gobiernos locales, porque la pérdida total que se había estimado hasta el 2043 en los informes que había publicado el Banco Central del Ecuador sumaba una pérdida total de alrededor de 14.000 millones de dólares hasta el 2043 de manera acumulada. Luego también una reducción de los ingresos netos petroleros por alrededor de 3.500 millones hasta el 2026, y posteriormente una asignación para los gobiernos locales menor por montos importantes, considerando que la producción petrolera también disminuía. De cualquier manera, esto tendrá su impacto en la economía ecuatoriana, el dejar de recibir estos recursos que ha venido haciéndolo, es decir, no solo a la etapa económica que ha vivido este año, sino algo más que se deja de recibir. Claro, va a tener efecto para los próximos años. Recordemos que el 2025 y 2026 también serán años complejos, y por lo tanto contar con esos recursos, considerando que ya es un campo que está en producción, en donde el gobierno nacional y todos los ecuatorianos a través de nuestros impuestos hemos realizado inversiones muy importantes
para la producción de ese campo y cerrarlo tuviera un costo superior a los $2.000 millones, algo que no puede ocurrir de la noche a la mañana. Desde el Banco Central somos muy respetuosos acerca del resultado en la consulta popular, a pesar de haber alertado las consecuencias para la economía nacional, como también el criterio de la Corte Constitucional al respecto. Economista Avellán, el momento que se concrete este proceso, que estamos a las puertas luego del mandato popular y la resolución de la Corte Constitucional que diera un plazo, ¿esto pudiera profundizar la situación económica e incluso la recesión? No, por el hecho de que ya estaba contemplado dentro de la proyección que realizó el Banco Central del Ecuador, de acuerdo al criterio que dio la Corte Constitucional. Consideramos que era preferible ser conservadores en la estimación que realizábamos de crecimiento económico, para no generar expectativas respecto a un resultado que ya se tenía sobre el bloque 43 ITT. Sin embargo, somos conscientes de los desafíos que va a generar en el futuro. Y en cuanto... Ahora, sí, por favor. Algo que me gustaría mencionar es que existen factores exógenos, como por ejemplo fenómenos naturales, el precio del petróleo, que no están bajo el control del gobierno nacional ni tampoco del sector privado. Esos factores exógenos pueden contribuir positivamente o negativamente al Producto Interno Bruto, al crecimiento económico. Por eso el Banco Central tiene la facultad de poder actualizar o revisar su proyección macroeconómica el 15 de septiembre, y así lo haremos respetando el calendario estadístico. Volviendo al tema de la recesión que usted nos ha explicado, señor gerente del Banco Central, ¿no deberían presentarse al menos 2 trimestres seguidos, como hemos escuchado analistas económicos, 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo para establecer una real recesión? Sí, ese es uno de los 2 criterios que generalmente se utiliza, Miguel. Es frecuentemente utilizado por parte de la prensa especializada en materia económica y financiera. Por eso mencionaba que, de acuerdo a este criterio, la economía ecuatoriana experimentó una recesión durante el tercer y cuarto trimestre del 2023. Esa recesión concluyó en diciembre del año pasado, considerando que la economía ecuatoriana reportó un crecimiento trimestral durante los primeros 3 meses de este año. Efectivamente, economista Avellán, el informe consignado por el Banco Central, que da cuenta de un crecimiento de la economía en el primer trimestre, no podría confundir en el manejo del tema de una recesión. De ninguna manera, Miguel. Mire, lo que buscamos con este reporte es poder contribuir y facilitar la toma de decisiones en el sector público y privado. Y efectivamente eso es lo que ha sucedido. El Banco Central ha podido trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Economía, alertar la situación de debilidad que se presentó durante el último trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. El ministerio hizo también su trabajo y eso le ha permitido al gobierno nacional tomar acciones y decisiones que han evitado que el proceso recesivo se extienda o se profundice. Y por eso hablamos en este reporte que la recesión consideramos que debería concluir en el segundo trimestre del 2024 para, a partir de julio, es decir, a partir del tercer trimestre del 2024, iniciar la etapa de recuperación del ciclo económico. De cualquier manera, hay algunos indicadores que pudiera complicar aún más la situación económica interna, economista Avellán. Por ejemplo, la caída de importaciones, de acuerdo con los propios datos que da el Banco Central, de exportaciones, especialmente petroleras, la reducción sustancial de la inversión pública, dadas las condiciones de la economía ecuatoriana. ¿Esto no puede contribuir a eso? Ahora, Miguel, desde el Banco Central y también desde el Ministerio de Economía hemos intercambiado criterios
acerca de los factores que también pueden contribuir positivamente y que no estuvieron presentes durante los primeros 6 meses de este año. Y para citar algunos, si usted me permite, por ejemplo, el acceso a financiamiento externo en buenas condiciones por parte de organismos internacionales al gobierno nacional. Segundo, el aumento y la recuperación de la inversión pública en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, considerando que hay una ejecución superior, más alta, durante el segundo semestre del año. La reducción en atrasos a gobiernos autónomos descentralizados y a proveedores del Estado. Esto permite una recuperación y aumento de los depósitos en el sistema financiero que durante los siguientes 6 meses debería repercutir de manera positiva en un incremento del crédito y por ende una recuperación del consumo de los hogares y también de la inversión, acompañado de un buen desempeño de las exportaciones petroleras y no petroleras a pesar de los desafíos que enfrentan ciertos sectores en particular, como es el caso del sector exportador de camarón y de banano, porque lo que podemos ver en el sector exportador no petrolero es que exportaciones como enlatados de pescado y de cacao han tenido un muy buen desempeño y han permitido compensar la disminución que han reportado específicamente camarón y banano. Y por eso las exportaciones no petroleras crecen hasta mayo de este año en comparación con el mismo periodo del año anterior en 4,4%. Y las exportaciones totales en términos monetarios hasta mayo del presente año crecen en 11%. Eso ha sido muy positivo. Las importaciones efectivamente se han contraído en alrededor de 6% en los primeros 5 meses de este año, lo cual es consistente con el ciclo económico que hemos analizado previamente. Sin embargo, la diferencia entre las exportaciones e importaciones, que es básicamente la balanza comercial total, reporta un superávit de $3.000 millones, un nivel altísimo durante los primeros 5 meses de este año, que ha permitido fortalecer al sector externo no petrolero. De hecho, el sector externo no petrolero previo a la pandemia reportaba déficits. ¿Esto qué quiere decir, Miguel? Que las importaciones eran superiores a las exportaciones no petroleras previo a la pandemia. Eso ha cambiado de manera estructural y hoy las exportaciones no petroleras superan a las importaciones no petroleras, lo cual es positivo porque quiere decir que más recursos llegan a la economía y eso también se ha visto reflejado en una recuperación de las reservas internacionales que ya superan los 7.500 millones en lo que va del año. ¿Y cuánto incide la reducción, porque es inevitable dadas las condiciones económicas que tiene el país, la reducción de la inversión pública en la actualidad, economista Avellán? De acuerdo a el pronunciamiento que han tenido autoridades del Ministerio de Economía, se espera más bien una reactivación y recuperación de la inversión extranjera, de la inversión pública en el segundo semestre de este año. Eso debería reactivar la obra pública, ¿verdad? El componente de inversión, que también se lo conoce como formación bruta de capital fijo dentro del PIB, y eso sería muy positivo para la economía nacional porque hay sectores que necesitan esas inversiones y también vienen créditos desde los organismos multilaterales a atender justamente las inversiones en sectores prioritarios como salud, educación y seguridad, créditos donde hay la apertura por parte de organismos internacionales como Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial, que tienen la apertura para financiar estos proyectos de inversión. Volviendo al tema de la incidencia de la producción y el cierre en el ITT, no solo es lo que deja de producir y que está presupuestado, la generación del petróleo y su exportación, sino también el retiro progresivo de toda la actividad relacionada en esa zona. Y eso tiene su costo y tendrá de alguna manera un impacto en la caja fiscal. Sí, de acuerdo. Bueno, eso, como usted conoce, es competencia del Ministerio de Economía, pero digamos, eso es un rubro muy oneroso.
estamos, de acuerdo a los expertos, se habla de cifras de alrededor de 2.000 millones de dólares. Son recursos, imagínense, 2.000 millones de dólares, estamos hablando un porcentaje muy alto de lo que se invierte en educación, en seguridad, en salud. Entonces, realmente lo que sugieren los expertos es que sea, digamos, un proceso programado que evite que el gobierno central tenga que hacer inversiones tan fuertes para poder desmantelar esa inversión que ya estaba funcionando dentro del bloque 43 ITT. ¿Y cómo está dentro de las cifras que maneja el Banco Central del Ecuador la Reserva Monetaria de libre disponibilidad? Se encuentra la Reserva Internacional en 7.500 millones de dólares, de acuerdo a la última cifra disponible. Esta cifra garantiza el adecuado funcionamiento de la dolarización. Además, estos son los activos líquidos que forman parte del Banco Central del Ecuador y permiten cubrir al 100% los depósitos de las entidades financieras públicas y privadas en el Banco Central del Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? Que los depósitos que se encuentran en el Banco Central, cuyos propietarios son las cooperativas, las mutualistas, los bancos privados y bancos públicos, están 100% respaldados por activos líquidos que forman parte de las reservas internacionales. Gran parte de ello es el encaje bancario del sistema bancario y financiero, las cooperativas, y otra parte lo que depositan las instituciones públicas, los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Cuánto corresponde al sector financiero, bancario, y cuánto a las instituciones públicas? Sí, con mucho gusto les puedo facilitar el dato. Mire, de los 7.500 millones de dólares, cerca de 3.900 millones corresponden a las entidades financieras. De hecho, 4.608 millones, la última cifra disponible, corresponde a bancos públicos, bancos privados, cooperativas y mutualistas, ¿verdad? En el primer segmento, en el primer sistema, se encuentran los depósitos de los bancos privados, de las cooperativas y de los mutualistas, y eso suma un total de 4.608 millones de dólares. Y luego los bancos públicos mantienen en el Banco Central cerca de 1.115 millones de dólares, los cuales están cubiertos, como mencionaba, al 100%. En el tercer sistema se encuentran los depósitos de las entidades públicas no financieras, que corresponden a las empresas públicas, a los ministerios y a los gobiernos autónomos descentralizados, por un total de 6.362 millones de dólares. ¿Allí también están recursos del Seguro Social Ecuatoriano? Sí, de acuerdo, que se encuentran en el segundo sistema del Banco Central. Se podría decir que con estos recursos que respaldan al país en dolarización, hay plenas garantías para el funcionamiento de la dolarización. Sí, Miguel, recordemos que la Reserva Internacional cumple dos funciones fundamentales. Una, el Banco Central, al contar con activos líquidos, garantiza que los propietarios de esos recursos pueden utilizarlos en cualquier momento. Y se utilizan básicamente para dos funciones. La primera es en caso de que requieran efectivo, monedas y billetes. El Banco Central del Ecuador tiene que importar desde los Estados Unidos esas monedas y billetes para atender la demanda de efectivo. Por eso es importante contar con activos líquidos que forman parte de las reservas internacionales. Y la segunda función es para realizar pagos al exterior solicitados por los propietarios de esos recursos, ya sean del sector público o del sector privado. Cualquier transferencia al exterior se requieren utilizar los recursos que forman parte de las reservas internacionales, porque todas las transferencias se canalizan a través del Banco Central del Ecuador. Entonces es muy importante para un sistema monetario en dolarización contar con activos líquidos suficientes que permitan estas dos funciones: garantizar la demanda de efectivo a nivel nacional y garantizar los pagos al exterior solicitados por los propietarios de esos recursos, sean entidades públicas o privadas. Bien, muchas gracias. La revista de Opinión Democracia agradece al señor gerente general del Banco Central del Ecuador, economista Guillermo Avellán,
a propósito de estos datos muy interesantes sobre la economía y lo que registra el Banco Central del Ecuador. Muy amable, Guillermo. Gracias a usted, Miguel. Un excelente día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates. Antes queremos reiterarles la información que les dimos esta mañana, un servicio en materia de salud. El Ministerio de Salud, tras realizar gestiones interinstitucionales, estableció un cronograma de pagos a las dializadoras que prestan servicios externos en el país, a quienes reciben diálisis, y este es un gran segmento de la población que necesita con urgencia este servicio. El proceso ha priorizado la cancelación de la deuda y la asignación de recursos en proporción al monto y antigüedad de la misma, y los pagos se ejecutarán de forma planificada previa a una auditoría y con base a la asignación presupuestaria que emite el Ministerio de Finanzas. Además, esta cartera de Estado mantendrá una comunicación periódica con los prestadores externos y a su vez se ratifica el compromiso de garantizar la atención de salud a la población y acercar los servicios a la ciudadanía, de manera especial quienes reciben diálisis. Habrá que verificar el cumplimiento de estas tareas a fin de que no se afecten los ciudadanos en estas condiciones en el país. Les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM, y a los miles de seguidores les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y